La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta de Judas. Los versículos del 17 al 23, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esa manera, se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y nuestro Padre pendiente de los tiempos en que Él ha planificado las cosas y viendo también los peligros que diariamente nosotros enfrentamos, hoy pone delante de nosotros uno de esos trocitos de las Sagradas Escrituras sobre los que deberíamos meditar con cierta frecuencia. Este pasaje de hoy deberíamos tenerlo siempre a mano. Primero porque, por un lado, nos advierte sobre indicadores de los últimos tiempos. Y si los meditamos y los complementamos con los que nos dejó Dios establecido a través de Pablo, de Pedro, e incluso de lo que nos habló cuando caminó por esta tierra, el mismo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador, comprobaremos que estamos en estos tiempos finales. Además, este pasaje de hoy nos advierte de la cantidad de gente que se burlaría de nuestra fe. Y tú y yo debemos ser cuidadosos con ellos, con sus planteamientos, con sus criterios, con su estilo de vida. Porque el no querer que se burlen de nosotros, el no querer ser los raros en los grupos sociales, puede arrastrarnos a adoptar prácticas, creencias, estilo de vida que contradiga los mandatos de Dios, que vaya en contra de lo que el Padre ha establecido en su palabra y de lo que se espera de un verdadero creyente. Este pasaje de hoy nos advierte de esa gente que solo obedecerá sus malos deseos, sus bajos instintos, como los llama Pablo. Y si nos detenemos a meditar y evaluamos a mucha gente que está a nuestro derredor, e incluso mucha gente que hace comunicación en las redes sociales y que son llamados influencers porque están ejerciendo gran poder de influencia sobre mucha gente, nos vamos a dar cuenta que cada día más se nos invita a satisfacer nuestra carne. Una vida banal, una vida momentánea, un placer efímero, una alegría del momento. Nos estamos volviendo adictos a la dopamina y nos volvemos hedonistas, solo queremos hacer lo que nos da placer.
nos gobierna más nuestra emoción, nos gobiernan nuestros sentimientos, nuestros deseos, más que la razón, más que el intelecto, más que la sabiduría. Este pasaje también nos llama a cuidarnos de las divisiones, porque es penoso ver que en el mismo pueblo de Dios, por detalles insignificantes, han estado surgiendo tantas denominaciones, tantas corrientes religiosas, cuando la palabra de Dios es una sola, cuando el Espíritu Santo es uno solo, cuando hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Si hay un solo Dios y una sola fe, cuando hay una sola verdad, ¿por qué dividirnos? Hay más razones para juntarnos, para estar unidos, unánimes en una misma fe. Pero además, debemos tener claro que esta gente actúa de esa manera porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es quien nos da convicción de pecado, es quien abre nuestros ojos a la verdad de Cristo, es quien permite que podamos comprender la verdad revelada, pero que está oculta a aquellos que viven obedeciendo al pecado y satisfaciendo a su carne, porque están esclavizados por el enemigo. Y por el otro lado, este pasaje nos llama a los que somos siervos de Cristo a edificarnos mutuamente. Entonces, en vez de estar compartiendo avisos, anuncios, propuestas de este mundo, vamos a edificarnos en la palabra de Dios. Vamos a compartir trocitos de las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar esos mensajes que edifican nuestra fe, que nos fortalecen en la verdad de Dios para estar firmes e inconmovibles en la fe verdadera, en la fe en Cristo Jesús, porque así maduraremos. Pero necesitamos estudiar la Biblia y hacerlo de manera sistemática, no guardarla durante toda la semana y echar mano de ella cuando vamos al encuentro en nuestra iglesia, o para orar cuando estamos enfrentando tribulaciones y pruebas, como si fuera un amuleto, como si fuera un salvavidas. Nosotros, los siervos de Cristo, debemos cultivar una vida de oración. La Biblia es enfática en mandarnos a orar en todo tiempo. Permaneced en la oración. Orar siempre, orar en el poder del Espíritu Santo, no en el nuestro. Pero hay personas que creen que porque la Biblia dice que hay poder en la palabra, no es en mis palabras. Entonces, es en la palabra de Dios que está el poder. Y si yo voy a declarar, a decretar, tiene que ser la palabra, no la mía. Pero a veces perdemos más tiempo decretando, atando, peleando con Satanás como si yo tuviera poder para hacerlo. Y quien lo venció en la cruz del Calvario y fue nuestro único Señor y eterno y suficiente Salvador, Cristo Jesús, quien es el centro de este tiempo navideño que estamos celebrando con tanto esmero. Es en el poder de Cristo. A nosotros nos toca someternos en obediencia a Dios, resistir el pecado, y así venceremos a Satanás. Nosotros debemos también esperar el tiempo de Dios, porque las cosas no pasan cuando yo quiero, pasan en la voluntad, en el tiempo y a la manera de Dios, pues Él es Rey soberano, y nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, pero le insistimos en que las cosas se hagan como nosotros queremos en el tiempo nuestro. Entonces, cuando vivimos así, cuando practicamos así nuestra fe, cuando nos edificamos y nos fortalecemos en la palabra de Dios, entonces el Padre nos usará para ir en rescate de otros, de traer a otros a los pies de la cruz. Pero este pasaje de hoy nos advierte en tener mucho cuidado, porque puede ser que en vez de nosotros salvar al pecador, el pecador nos arrastre a su mundo, nos lleve a
relegar nuestra fe, a renegar de la verdad de Dios, a dudar de su fidelidad y de la integridad de su palabra, para abrazar corrientes de este mundo, pensamientos científicos y tecnológicos que parecen muy bonitos, pensamientos místicos centrados en el hombre y alejados de la verdad de Dios. Así que tengamos cuidado, cultivemos una fe verdadera, cimentados en la verdad de Cristo, aborreciendo el pecado en todas sus manifestaciones y sin importar quién lo cometa. Aún nuestro propio pecado tiene que entristecer nuestro corazón, hacernos caer de rodillas a los pies de la cruz, para que el Padre tenga misericordia, nos perdone y nos redima. De modo que, como vivimos en los tiempos finales, debemos estar atentos a las advertencias de la palabra de Dios y obedecerla en todo. No suavicemos el Evangelio, así estaremos firmes en la fe, esperando el maravilloso encuentro con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, quien está a la puerta y nos llama a permanecer firmes en la fe, fieles a su palabra, y un día veremos la gloria de Dios. Y todo esto, Dios de amor, estamos seguros de que así será, porque tú así lo has prometido. Te lo recordamos, Dios, para que nos fortalezcas en esa fe, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.